Capítulo 4. Los pensadores. Antes de entrar al tema de los pensadores, quiero manifestarles algo que normalmente los historiadores no dicen fuera de la academia. La historia, amigos, se construye desde el presente. Muchas veces las preguntas que los historiadores le hacen al pasado parten desde una coyuntura actual. En este y otros capítulos vamos a tomar como referencia el libro de Fernán Altuve, Los conservadores, y el libro de Antonio Zapata intitulado Pensando la derecha. Y tú puedes decir, pero Fernán Altuve es fujimorista y Antonio Zapata es militante de izquierda confeso. Ya lo sé, pero eso no invalida sus investigaciones, que son sumamente interesantes y que ahondan y enriquecen el análisis de la historia política en el Perú. Yo sé que ustedes pueden creer que estos historiadores podrían tergiversar la historia con fines partidistas, pero hasta donde sé, su trabajo se hizo de forma honesta y rigurosa, basándose en una metodología más allá de sus creencias políticas, que las tienen, por supuesto, porque, y quiero que esto quede claro, la historia se hace de presente a pasado y se reescribe constantemente porque no es inmutable o sempiterna, o sea, dada una vez y para siempre. Muy bien, después de esta breve apologética, empecemos. Ya habíamos dicho que durante la independencia se podía observar tendencias políticas marcadas, que vimos en el otro video. Ahora veamos a los pensadores que moldearon las ideas políticas en el Perú de ese tiempo. Empecemos con los conservadores. Según Fernán Altuve, conservador confeso, en el Perú no ha habido un pensamiento orgánico conservador y tampoco hubo un pensamiento de conjunto de personas que tenían ideas comunes. Para Altuve, hubo pensadores conservadores que, con ejemplos particulares, trataron de adaptar un ideario existente a la realidad peruana y que no lograron conformar una escuela perdurable. Quiero destacar que antes del libro de Altuve no se le había dado tanta importancia al pensamiento conservador dentro de la formación de la República Peruana. Altuve identifica a Blas de Ostolaza, José Ignacio Moreno, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, José María de Pando, Juan García del Río, Antonio José de Irizarry y José Joaquín de Mora, en un periodo que se extiende de 1810 a 1840. Por otro lado, Contreras y Cueto identifican como reformistas a José Baquijano y Carrillo, Mariano Alejo Álvarez y Manuel Lorenzo y Vidaurre, quienes reflejaron en sus ideas el dilema y las dudas que, frente a la ruptura con España, envolvían a la clase criolla. Su esfuerzo se orientó a buscar medidas de conciliación que lograsen la supervivencia de la relación con España sobre la base de una mayor igualdad entre criollos y peninsulares. En la otra orilla, entre los republicanos podemos encontrar a Faustino Sánchez Carrión, Manuel Pérez de Tudela y Vilches, Mariano José de Arce, los hermanos Silva, José Matías Vázquez de Acuña, conde de la Vega del Ren, etc. Claro que, como eran tiempos convulsos, la agitación y la incertidumbre hacían que la gente tomara posturas momentáneas que reflejaban sus ideas coyunturales. Un caso interesante es el de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, que fue un ferviente republicano en su juventud y que después adoptaría posturas más conservadoras, por no decir reaccionarias. El tema, amigos, es muy vasto y con muchos vacíos que todavía deben ser investigados. Por eso he elegido cuidadosamente a 3 personajes que representan claramente las posturas que ya hemos mencionado. Empecemos con Manuel Lorenzo de Vidaurre, quien es descrito como un precursor reformista de la emancipación, aunque luego su pensamiento derivaría hacia el rupturismo. Fue un abogado, doctor en Derecho Civil y Canónico, nacido en Lima en 1773. Las ideas políticas de Vidaurre evolucionaron con el tiempo desde un reformismo cauteloso con base en el desarrollo de una monarquía constitucional hasta una apuesta republicana sustentada en la ley y en el Estado de Derecho. 2 de sus obras condensan su pensamiento: Las Cartas Americanas y El Plan del Perú, Defectos del Gobierno Español Antiguo. El Plan del Perú es un tratado político donde Vidaurre esboza una crítica abierta a las propuestas republicanas con un realismo que lo impulsa a señalar los problemas que podría generar una república mal organizada. El peligro principal, de acuerdo con Vidaurre, era que la nueva nación careciera de lo que hoy llamamos gobernabilidad. El Plan del Perú es una obra que retratará de manera descarnada los defectos de la administración colonial
Con el tiempo, Vidaurre reevaluaría su reformismo y optaría por la ruptura con el Imperio español. Los estudios acerca de Vidaurre han demostrado que este personaje no era un dogmático que mantenía posiciones por principio, puesto que la realidad que observaba le mostró muchas veces que algunos de los principios que defendía ya no tenían sentido en un momento determinado. Vidaurre se nutría de la influencia de Montesquieu, Locke, Rousseau y Maquiavelo, de cuyo trabajo se convertirá en un verdadero experto no solo en el Perú, sino en Hispanoamérica. Por ejemplo, Vidaurre defendía la propiedad privada y el libre comercio en contra del monopolio. Los pueblos deben comerciar con quien traigan más provechos, e impedirlo es tiranía. La postura de los reformistas como Vidaurre debe entenderse como un esfuerzo de mantener el orden frente a la anarquía que implicaba un desgobierno. Por el contrario, el objetivo de los republicanos era el separatismo. En ese sentido, José Faustino Sánchez Carrión se perfilaba como el ejemplo perfecto de los ideales republicanos. Considerado como el protagonista principal para el establecimiento del sistema republicano en el Perú, Sánchez Carrión nació en Huamachuco en 1787. Las tendencias liberales de Sánchez Carrión, llamado también el tribuno de la revolución o el hombre más eminente de la emancipación, lo colocaron primero en la mira del virrey Abascal y después del virrey Joaquín de la Pezuela. Posteriormente fue uno de los principales republicanos que confrontó el proyecto monárquico de San Martín y Monteagudo que se discutían en la Sociedad Patriótica. De acuerdo con Sánchez Carrión, el objetivo de la independencia fue la libertad, sin la cual los pueblos eran rebaños y toda institución inútil. Dentro de esa lógica, la monarquía era una herejía política para un Estado verdaderamente libre como el peruano. Sánchez Carrión defiende abiertamente el sistema de gobierno republicano contra las ideas monárquicas porque, para él, a diferencia del sistema republicano, el sistema monárquico estaba basado en la desigualdad. Así, el proyecto político de Sánchez Carrión y los liberales republicanos consta de una serie de propuestas y de logros muy concretos. Entre ellos, cabe mencionar el triunfo de la República sobre la monarquía, la dación de la primera constitución del Perú con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, además del electoral, la instauración del Poder Judicial en la Corte Suprema y Cortes Judiciales, la fundación de una suerte de reforma agraria que, con todas sus obvias limitaciones, se inicia en las tierras del Estado, el fomento de la minería y del trabajador minero, el establecimiento de un severo régimen de moralidad para los servidores públicos, el reconocimiento de la carrera administrativa, la descentralización política, administrativa y económica con la elección de las autoridades con las municipalidades y las juntas departamentales, un proyecto educacional con universidades y escuelas normales en las capitales de departamento y el establecimiento de las elecciones con el voto secreto y obligatorio. En ese sentido, las ideas políticas de Sánchez Carrión giraban en torno a una visión de país, a las libertades individuales, a un gobierno limitado pero eficiente en el manejo de la hacienda pública y al respeto del imperio de la ley. Lo anterior se vio reflejado en su obra prolífica, en sus 2 memorables ensayos titulados Sobre el gobierno monárquico en el Perú del 1 de marzo de 1822 y Sobre la forma de gobierno conveniente al Perú del 17 de agosto de 1822. En esta última, Sánchez Carrión plantea la importancia de contar con un gobierno central que esté, además, conformado por gobiernos locales. Según Carmen McEvoy, el republicanismo primigenio se sustentaba en un pacto político entre el poder central y los poderes locales. En Sobre la forma de gobierno conveniente al Perú, Sánchez Carrión propuso que el modo de instaurar la república en nuestro país debía ser a través del reconocimiento del rol de las provincias y el gobierno central. Sánchez Carrión, en los albores de la república, planteaba contra la soberanía del rey la soberanía del pueblo, contra el poder absoluto la división y autonomía de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, contra los privilegios la igualdad para el premio y para el castigo, contra el gobierno vitalicio el gobierno a plazo fijo, contra el monopolio real de la propiedad, el derecho a la propiedad para todos, contra el coloniaje y la opresión, la libertad. En ese sentido, la postura de los republicanos liberales como Sánchez Carrión debe entenderse como un esfuerzo de construir un Estado autónomo basado en un Estado de derecho y en la subordinación del interés personal al colectivo. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Nacido en 1783, de la Riva Agüero pertenecía a la aristocracia limeña y desde muy joven fue un partidario de la causa independentista. Escribió Manifestación histórica y política de la Revolución de América, más conocida como Las 28 causas.
en donde Ribagüero expone las 28 razones que, a su juicio, justificaban la emancipación de las colonias hispanoamericanas. Ribagüero critica asuntos muy concretos de la administración colonial: la dilapidación de la hacienda, el monopolio, los malos tratos dados a los americanos, la arbitrariedad del gobierno virreinal, las contribuciones enormes, los empleados españoles que venían a América, a los cuales describe como idiotas, inmorales, corrompidos y venales. Después, posiblemente con la Guerra de Independencia y su desenvolvimiento en la nueva administración republicana, Ribagüero llegó a cambiar de opinión. Llegó a ser el primer presidente del Perú y al parecer la praxis política o la realpolitik lo llevaron a posiciones desencantadas de la política peruana, y en 1858 se publicarían póstumamente sus Memorias y documentos para la historia de la independencia del Perú y causas del mal éxito que ha tenido esta, en donde diría que el Perú es un pueblo sin virtudes, de ahí que no pueda ser gobernado republicanamente. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete renegaría de la república añorando la monarquía, pero sin necesidad de volver a ella, sino que propone, y esto era el anhelo de los conservadores en aquella época, un régimen fuerte y autoritario que consiga el orden a cualquier precio, puesto que el experimento republicano se había convertido en un monstruo. Ahora te toca a ti. Si hubieras vivido en esa época con el conocimiento suficiente para adoptar una postura política, ¿qué hubieras elegido? ¿Liberalismo republicano o conservadurismo reformista? Recuerden que todas las fuentes están en la descripción del video por si quieren ahondar más el tema. Suscríbanse al canal para seguir con esta fascinante historia de la derecha en el Perú, que al parecer tendrá muchos videos y que estos son los antecedentes de lo que vendrá después. Gracias a Carlos Germán Valencia por su super thanks y a las casi 6.000 personas que están suscritas a este canal. Muchas gracias a todos por estar aquí, en especial a los que siempre comentan en todos los videos, y nos vemos en el siguiente capítulo.